arriba y más arriba, arriba y más arriba. Hola, buenos días. Buenos días, Liliana. Hoy me toca a mí. Qué difícil esto. Bueno, buenos días a todos. Liliana Magrini aquí, Fernando Ganora y nuestra amiga Virginia Franganillo. Vamos a hacer lo que podamos, porque hoy no tenemos a la especialista en esto que es Tatiana. Tatiana de cumpleaños, así que desde ¡Feliz aquí... cumple! ¡Feliz cumple, Tati! Feliz cumple, feliz viaje. Vuelve a sus orígenes buscando vaya a saber qué, pero bueno, lindo, que la pases muy bien. Y nuestra creadora, Fernanda Gil Lozano, está en función oficial como veedora en Colombia. Así que bueno, a las dos, éxitos. Y también cumpleaños el 25. Mañana, mañana la nos patriota. va a escuchar, sí, seguramente. nos va a Feliz escuchar, cumple, así que bueno, feliz cumple adelantado. ¿Viste? Pero no se adelantan los feliz No. Mejor mañana. Parece que trae mala suerte. Sí, por las dudas, mejor mañana. Ok. Bueno, nada, tenemos un temita grosso hoy que es pobreza y niñez y pobreza. Bueno, es un tema del que venimos hablando hace unos días entre nosotros en preproducción y hoy vamos a tratar de desarrollarlo lo mejor que podamos y además salir de esta cosa tan dramática y tan down de los temas que nos proponemos, que siempre nos emocionan y nos angustian, pero al mismo tiempo intentamos buscarle alguna salida, ¿no? Porque, bueno, aquí estamos y seguiremos estando un tiempo más en este mundo, digo, acá arriba. Y ¿saben qué? Adelanto lo que iba a proponer para el jueves próximo. ¿Qué les parece, nosotros que somos contemporáneos, si el jueves próximo desarrollamos qué fue el Mayo francés y qué pasó todos estos años y por qué estamos aquí? ¿Por qué se dio el Mayo francés y por qué estamos aquí? Parece que perdimos, ¿no? Pero bueno, a lo mejor no perdimos tanto, a lo mejor lo que hicimos fue evolucionar, cargarnos de conciencia, y bueno, quizás no estamos tan mal. Pero bueno. Sí, pero está muy bien lo que planteas, analizar qué tipo de rupturas, qué tipo de cambios se produjeron ahí. Sí, porque parece que lo sociológico, acá como que lo urgente, lo cotidiano nos saca del eje y no filosofamos a partir de los puntos neurálgicos, ¿no? Y digo, el Mayo francés se dio por algo, evolucionó hacia algún lugar, aquí estamos, y aquellas premisas del Mayo francés no están cumplidas, ¿no? No, lejos de estar cumplidas, yo creo que hubo una regresión en muchos aspectos. O sea, el Mayo francés tuvo como consigna la imaginación al poder. O sea, no resignarse a lo que ya estaba dado, no seguir con los convencionalismos de una época que estaban caducos y tratar de renovar una sociedad. Y parece ser que el conservatismo actual es la negación del intento de renovación, o sea, la mediocridad de las conducciones, el aferrarse a antiguos conceptos, no tratar el misoneísmo, aferrarse a una tecnología vacía de propósitos, es, yo creo, la negación del Mayo francés. Y plantear los ideales del Mayo francés es interesante en este momento histórico de la República Argentina. Claro, esto de la imaginación al poder. ¿Qué imaginación cuando está todo dado? Hasta los emoticones, ¿no? Ya no imaginamos un saludo, simplemente apretamos el dedito para arriba y saludamos con el dedito para arriba. Imaginamos una sonrisa y apretamos la sonrisita. O sea, ya no hay más imaginación al poder, ahora es todo lo mismo. Es una especie de cultura digerida, enlatada. Premasticada, te mastican todo y tragas eso. Te lo entregan así a partir de mecanismos como las redes sociales o la televisión, la radio, los medios de comunicación masivos, donde hay una especie de libertad represiva, para usar las palabras de Marcuse, ¿no? Donde aparentemente uno hace lo que quiere, pero en realidad lo que está haciendo es... lo que hace la masa. La masa, es un proceso... Es Orwell. ¿Sí? Es Orwell. Ahora, yo voy a ponerle un tono más positivo, porque tomo acá el pie de la conductora de cuando comenzó, pero sería interesante saber cuáles fueron esas rupturas. Y esas rupturas fueron rupturas que tienen que ver, digamos, con las formas de vincularnos, con las creencias, de la cual
como decíamos recién, nosotros somos herederas de eso. ¿Qué continuidades, digamos, existen en las costumbres de la época que nos puedan no entender y vernos como herederas de aquellas rupturas? Obviamente que si miramos, y mucho más, yo sumaría algo a lo que vos decís. ¿Dónde se dio? Se dio en Francia, digamos, ¿no? Sí, pero se dio en China, la plaza de Tiananmen, se dio en México, se dio... Pero que ahí había una élite muy fuerte, digamos, y ver la Francia de hoy. ¿Y en qué estábamos en América Latina en esos tiempos? ¿En qué estábamos en qué procesos, digamos, de transformación estábamos? ¿Qué significó? Me parece que es un temazo. Hay muchos medios que lo están discutiendo y me parece muy interesante que nosotros le dediquemos el próximo programa. Que terminemos el mayo con el mayo porteño. Sí, leí hace poco en El Eñe que le dedicó, creo, un número, creo que fue el pasado. En Carta a Lectores había una amiga que yo no sabía que había sido parte, estaba haciendo el doctorado en sociología. Por ahí podemos invitar también a alguna argentina o argentino que haya vivido esos momentos. Vos fíjate que hasta Durán Barba escribe eso del mayo francés, o sea que estamos todos subidos al tema. Y me resultó muy conmovedora una foto una foto paradigmática de una joven francesa subida a los hombros de uno de sus compañeros, una rubia muy bonita, que luego le hicieron una nota ahora, es una señora mayor como nosotras, bastante... Y se ve la foto más deteriorada que nosotras. La foto, y está el contraste. Se ve el contraste. Eso es tremendo. Tremendo, pero además ella ni siquiera... Estaba ahí de casualidad, eso ni siquiera... Ella después... Merece una denuncia. Ella después asume el ideario del mayo francés, pero un poco por obligación, porque estuvo en esa foto y esa foto le causó terribles problemas en su familia, porque su familia era de una alta burguesía, entonces la denostaron, la defenestraron y le causó muchísimos problemas a ella. Y vos la ves ahora y decís, es la decadencia, pobre mujer. O sea, no me sentí para nada identificada. Ni ahí. Pero básicamente, vos fíjate cómo esta mujer lo vivió y yo digo, no es eso lo que nos pasó a todos. Nos pasaron otras cosas, algunas terribles y otras peores, pero no a todos eso. Pasaron más de 40 años, ¿no? Sí, pero no es el deterioro físico que, bueno, uno hace chistes y sí, estamos todos hechos percha, pero digo... Es la cuestión ideológica, o sea, a dónde fuimos a parar, ¿no? Pero bueno, nada, hoy tenemos un temita muy grueso que es esto de la pobreza y la niñez, cómo se vinculan una cosa con la otra, ¿no? Y lo que veníamos charlando el otro día, ¿qué opinamos de aquellas personas que quieren ser buenas con los pobres y con los niños y hacen esta beneficencia al modo de damas que prestan sus días, sus horas o sus aportes a la niñez y a la pobreza? ¿Esto es lo que queremos? ¿Esto es que algunos que tienen más hagan beneficencia con los que tienen menos? Mira, no, acá hay un concepto que hay que rescatar, ya que hablamos de Francia. La Revolución Francesa tuvo un gran historiador que es Jules Michelet, que habla de la historia de la Revolución Francesa. Es un hombre socialista, era un hombre socialista, y entonces dice que en la Revolución Francesa se pusieron en dos polaridades. Por un lado, la idea de la caridad, que era la del antiguo régimen, yo hago beneficencia con los pobres, y del lado de la revolución, la idea de la justicia. O sea que ya no es un acto de caridad con los pobres, sino que es necesario informar al orden jurídico de tal manera que no haga falta dar una ayuda, sino que es básicamente un acto de justicia. Esa idea de la revolución está también en nuestra Constitución Nacional. En el programa de la Constitución Nacional dice promover el bienestar general. Es una de las funciones o misiones del Estado, promover el bienestar general. Es una obligación, algo que da justificación a la existencia misma del Estado. Este fin. Y además dice que el aseguramiento de estos principios es para nosotros, para nuestra posteridad. Los niños integran
nuestra posteridad, son los que van a sustituirnos a nosotros. Entonces, si el Estado deja de promover el bienestar general, deja de combatir a la pobreza, perjudica los derechos económicos y sociales de la gente que va a ser nuestra posteridad. No puede reemplazar esto con la idea de la caridad, que es un hecho de benevolencia. Está incumpliendo con sus obligaciones constitucionales. Entre los derechos humanos que existen, en la Declaración Universal de Derechos Humanos está en el artículo 25 asegurar la vivienda, el vestido, la dignidad de las personas. Y además hay una disposición, que es la del artículo 27 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que es que el Estado debe garantizar la participación de todos en los beneficios de la ciencia y de la técnica. O sea, yo no puedo tener a la gente viviendo en condiciones medievales y darles un pan o darles lo que me resta de comida o una ropa usada y con eso sentirme que soy una buena persona. O sea, yo estoy violando sus derechos económicos, sociales y culturales. Y contra esto es lo que hay que reaccionar. La idea de la justicia es la que debe reemplazar a la idea de la beneficencia, de la caridad. Muy bien, muy bien. Temita a acomodar un poco nuestras cabezas, ¿no? Virginia, aquí tenés un amigo en línea que queríamos que lo presentaras. Ya está con nosotros Eduardo Donza. Eduardo es el responsable de empleo y mercado de trabajo en el Observatorio de la Deuda Social de la UCA. Ustedes, bueno, recordarán porque estamos todo el tiempo citándolo, digamos que es un proyecto de la Universidad Católica que tiene una enorme presencia, digamos, en el debate. Desde hace muchos años, digamos, desde un abordaje científico, vienen siguiendo la cuestión de la pobreza y dentro de lo que es infancia hay un barómetro de la infancia. Eduardo, estás en línea. Recordar para los oyentes que hay días pasados, hace creo que menos de un mes, informaron desde la UCA los datos nuevos sobre niños, niñas y adolescentes. Algunos periódicos decían unos 7.930.000 niños, niñas y adolescentes son pobres en Argentina, una cifra que creció 2% en el año 2017 si se toma en cuenta el acceso a sus derechos, según un estudio elaborado por el Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica Argentina. Eduardo, buenos días. Buenos días, muchas gracias por el llamado. Sí, yo solamente introducirte algo que seguramente que vas a decir. Detrás de un niño, una niña, un adolescente hay una familia. Yo sé que vos vas a hablar sobre exactamente la pobreza en general, los últimos datos que ustedes tienen y el impacto obviamente en la niñez nos interesa en particular, pero en el marco de un análisis más general. Así que, bueno, gracias otra vez por estar con nosotros. No, gracias por el contacto. La pobreza como que hace más estragos en lo que son los niños y adolescentes, ¿no? Porque por cuestiones demográficas, de constitución de los hogares, los hogares pobres tienen más miembros, ¿no? En general tienen como más hijos, ¿no? Y también es muy importante lo que ustedes estaban comentando recién, ¿no? Porque coincide con lo que hacemos en el Observatorio de la Deuda Social, que es darle una visión de derechos, ¿no? Todos nuestros estudios están basados en lo que son los derechos y la verificación si esos derechos que tiene la población se cumplen o no, ¿no? Eso es un poco también la integralidad del estudio y la originalidad de nuestra encuesta que se hace desde el año 2004, ¿no? Como lo que tratamos de ver desde las diferentes facetas de la vida humana, si se cumplen o no los derechos, ¿no? Basados, como bien comentaban, en los derechos internacionales, también en la Constitución y en las leyes nacionales, ¿no? Y lo que vemos que muchos de esos derechos son vulnerados, ¿no? Y que también hay una gran heterogeneidad en la población, ¿no? Es decir, como un promedio en algunos indicadores no puede dar un valor aceptable,
pero cuando lo estudiamos por diferentes variables de corte, diferentes formas de agrupar, como el nivel socioeconómico de las familias, hay diferencias muy significativas y que lamentablemente esas diferencias no disminuyeron en las últimas décadas, ¿no? ¿Cómo puede ser que el valor general, el valor promedio, disminuye, pero se siguen las brechas en una forma muy marcada, ¿no? O sea que usted señala que esto viene sucediendo en el país hace varias décadas. Sí, mire, si nosotros hacemos un estudio más amplio, porque si no a veces parece que uno está hablando de la coyuntura o está hablando de un gobierno. No, una cuestión de tendencia. Es una tendencia. Pero esto es una cuestión estructural, ¿no? Ese es el inconveniente. Si hacemos un análisis más amplio, los argentinos terminamos toda la década del 90 en una situación a nivel social muy maltrecha, ¿no? La salida de las políticas neoliberales nos dejó un 52% de población en situación de pobreza y un 21% de desocupación. Y después las mejoras fueron muy importantes, pero se estancaron entre los años 2008 y 2009, ¿no? Por problemas que tenemos en Argentina en la estructura productiva, ¿no? Entonces, podemos pensar que venimos con niveles de población general, en niveles de pobreza cercanos al 30% o superiores desde hace ya varias décadas, ¿no? Entonces, de ahí es donde tenemos que tomar conciencia, que es una cuestión estructural, ¿no? Que no va a depender de un gobierno, ¿no? El gobierno anterior, que fue eminentemente redistributivo, terminó, según los indicadores nuestros, con un 29% de población en situación de pobreza, ¿no? Y siempre hay fluctuaciones. En el 2016, una fluctuación en un incremento de cerca de un 2%, y después una disminución importante, pero igualmente siempre en niveles muy altos, cercanos al 29 al 30, ¿no? Una preguntita. Sí. Siendo incorrectos, las políticas populistas entonces no nos han salvado, no han morigerado esta tendencia del 30%. Claro, está muy bien lo que usted dice, porque si no parecería que es un sistema o el otro, ¿no? Y lamentablemente esto trasciende, hasta nos damos cuenta que hasta trasciende la orientación ideológica que puede tener un gobierno, si es más de centro izquierda o más de centro derecha, ¿no? Es decir, lo que tenemos en Argentina, uno de los problemas principales es una estructura productiva muy desequilibrada, ¿no? Con casi la mitad de los trabajadores que están ocupados, que están en un sector informal de la economía, es decir, que trabajan en pequeños establecimientos con bajo nivel de productividad, muchos de ellos por trabajo por cuenta propia, y algunos ya en lo que denominamos el sector refugio, que es los que se tienen que inventar un trabajo, ¿no? Que pueden ser los recicladores de residuos, los cartoneros, la economía popular, que eso es otro, ahí hay que armar un paréntesis, ¿no? Y eso da también para más comentarios. Pero los chicos que nos limpian los parabrisas en la esquina y que después brindan un servicio y después, bueno, y si no piden una moneda, porque su trabajo es, ¿no? Sí. Entonces vemos como, además, son trabajadores que no es que rotan entre los dos sectores, ¿no? Es que muchos de ellos se estacionan lamentablemente no salen de ahí. En ese sector informal, claro, no tienen un nivel de empleabilidad ni de otras, lo que se denomina habilidades blandas, ¿no? O también un entorno familiar que lo puede ayudar, o muchas veces son discriminados directamente por la zona en que viven. Totalmente. Si viven en una zona carenciada, ¿no? Entonces son problemas estructurales que ya trascienden a lo que es un gobierno, ¿no? Lo que usted decía de la economía popular, que muchas veces ese parte del sector informal, que es economía popular, se lo veía como, desde algunas teorías, la de la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, como un estadio que había que ayudar a superarlo y pasar a un sector formal, ¿no? Pero eso con una visión de un desarrollo constante. Pero lamentablemente nosotros tenemos grandes estancamientos y tenemos ciclos de destrucción de la riqueza también muy cortos, ¿no? Entonces, en ese sentido,
hay una nueva orientación de toda la economía popular, de que hay que mejorar los niveles de actividad que tienen. Se habla de la seguridad institucionalizar, que tienen, ¿no? Claro, hay que armar diferentes estrategias y que va a depender mucho de la actividad específica, ¿no? En algunos casos se los va a ayudar mucho, bueno, dándole materiales de seguridad como guantes o ropa, que eso se hace, O ¿no? compra Ropa argentina, refractaria. Claro, pero bueno, es decir, ahí está un punto muy importante que usted dice, que tenemos que tener los argentinos políticas de Estado, ¿no? Y eso es algo crucial. A ver, nosotros, y que eso tiene que salir de un acuerdo general, ¿no? Hemos trabajado en la década del 90 con el doctor Ganora justamente en todo lo que significaba el compre argentino y los desaparecidos económicos. O sea, nosotros hemos generado algunos trabajos interesantes a este respecto en la década del 90. Pero ahora lo que me parece que nos pasa es que esta informalidad es cada vez más. O sea, no es que se supera el cuentapropismo, sino por el contrario, el cuentapropismo está en la cabeza de los millennials y de los jóvenes, porque a ninguno se le ocurre tener un empleo formal. Todos facturan y se ganan sus pesitos de a poquito en cada una de sus actividades, y nadie piensa en tener un empleo en relación de dependencia y muchos años en un lugar, sino al contrario, picotean un poco en cada lado y lo tienen como incorporado a su ADN, ¿no? Entonces, claro, esas son nuevas estrategias también de trabajo que se adaptan mucho a las particularidades, ¿no?, de cada época. Pero fíjese que en esos casos estamos hablando de sectores medios y medios altos. Sí. ¿No? Los sectores de nivel socioeconómico más bajo no tienen esa posibilidad. No. El cuentapropismo que les puede llegar a ellos es trabajar en una pequeña fábrica, o estar juntando cartones, o estar limpiando parabrisas. Sí, es decir, lo aspiracional para ellos es salir de limpiar vidrios y pasar a ser repositorio en un supermercado. Eso es lo aspiracional ahí. Bueno, claro, sí, uno lo ve en los estudios así de tipo cualitativos, que eso sí, porque es un puesto de trabajo más fijo y hasta puede ser una relación de dependencia. En cambio, para un universitario que trabaja en su casa haciendo programas de computación o estas cosas que hacen ahora los jóvenes, para ese lo aspiracional es trabajar en muchas empresas multinacionales desde su casa, y en forma muy dinámica. Lo que aparece en esta charla que estamos teniendo, como tenemos una sociedad cada vez más heterogénea y un mercado de trabajo cada vez más heterogéneo, y que muchas veces no nos podemos adaptar a algunas personas a eso, o lo que son también las relaciones de laborales y de producción, que es difícil adaptarse, ¿no? Es decir, tenemos un sistema que es más complejo, ¿no? Un sistema productivo, sistemas de las relaciones en sí, de la diversidad que hay, que es más complejo que lo que teníamos en la década del 70 o el 80, cuando realizar procesos de sustitución de importaciones, que quiere decir precisamente, es decir, dejar de comprar algunos productos en el exterior y producirlos en Argentina, como eso es cada vez más complejo también, ¿no? Porque gran parte de los autos que se producen en el país son importados, algunos alcanzan a un 70% de insumos importados, y uno ve que salen como una producción nacional, ¿no? Pero bueno, eso genera todo un desbalance. El doctor Ganora le quiere hacer una pregunta. Sí. Yo lo que veo, doctor, es que tenemos una visión demasiado economicista de la cuestión. Yo creo que hubo en la década del 90 un cambio de matriz cultural en la República Argentina. El gobierno del doctor Menem no solamente cambió las reglas del juego, sino que además instaló una forma de pensar en la clase dirigente. Una clase dirigente que se desentendió de las necesidades de hacer progresar al conjunto de la población. Fue un ataque frontal al concepto de patria. Se destruyó el patriotismo en la República Argentina y tenemos una clase dirigente egoísta que busca solamente su bienestar financiero y se desentiende del progreso social. Creo que es necesario recontratar socialmente, porque ese modelo es el que nos ha llevado a este desastre. Y creo que eso
es básico, porque si la dirigencia argentina no toma en cuenta que es un problema que haya pobres, que no toma en cuenta que es un problema que haya marginados, que es un problema que el país quede estancado, todos los que hagamos nosotros de análisis económico caen en saco roto, porque acepta los hechos, pero las valoraciones son diferentes. Sí, estoy de acuerdo, por eso yo coincido con eso, y lo que hablaba era de los acuerdos, ¿no? De los acuerdos que hay que hacer y de las políticas de Estado que queremos diseñar, ¿no? Y en esas políticas de Estado tienen que estar bien determinados los roles y sobre todo lo que pone cada uno, ¿no? Como usted dice, que todos estamos muy dispuestos para sacar, ¿no? Es cosa de la lata, pero pocos para poner. Y por supuesto que los acuerdos estos tienen que ser consensuados y tienen que ser es decir, dinamizados por el sistema político, porque es necesario, pero no solo alcanzar tema político, ¿no? Porque si no es un acuerdo que hasta puede ser de coyuntura para una elección o para una alianza que después además puede durar poco tiempo, ¿no? Entonces, en este sentido, lo que pensamos es que se tiene que dar un gran acuerdo nacional fijando políticas de Estado consensuadas con el sistema político, los empresarios, formadores de precios por estas cuestiones de los aumentos de los precios, sindicatos, organizaciones de base, porque en parte representan a todos los que están en el sector informal, o aparte de los que están en el sector informal, la sociedad civil en su conjunto, ¿no? Como asumir que tenemos un problema serio y que la única forma de resolverlos va a ser con políticas que se sustenten en el tiempo, pero teniendo bien en cuenta qué país tenemos, qué potencialidades tenemos, para dónde queremos ir y cuál puede ser la forma del desarrollo, y un desarrollo, como usted dice, productivo y que tenga en cuenta al país, ¿no? El fin de semana Rosendo Fraga hacía mención a este GAN, a este Gran Acuerdo Nacional, y él decía que históricamente no es una palabra muy auspiciosa. A mí, leyéndolo, me parecía más interesante hablar de una especie de pacto de la Moncloa, donde nos incluyera a todos, pero no que fuera un militar el que nos lo propusiera. Claro. Pero sí, bueno, nada, es una cuestión de semántica que no es tan semántica, sino que tiene que ver con una cuestión ideológica, ¿no? No, por supuesto, y está muy bien la aclaración, porque tienen que estar todos los sectores, ¿no? Porque si no nos retrotraemos a que el que lo propuso el GAN era un señor de jinetas, ¿no? Claro, y me preocupa. Sí. Pero bueno, nada, como idea me parece que el unir, el acordar... No me refiero al GAN, sino pero algo que tenemos que focalizar, ¿no? Ya sea desde el tema del tratamiento de las tarifas hasta algunos temas de qué niveles de retenciones tienen que haber. Sí, pero hasta cómo manejar los conflictos en la calle, porque supuesto, obviamente... Y las diferentes dimensiones, las áreas de la educación, qué queremos para la educación. Sí. O sea, un proyecto de país. Un proyecto de país que no tenemos. Los países centrales tienen eso. Nosotros que nos quedamos en el agroexportador, y lo que usted decía de la sustitución de importaciones. A ver, es algo que venimos discutiendo, como decíamos, desde el Mayo francés, nosotros que somos sesentones. Y parece que no vamos a poder superar ser agroexportadores. Parece que no, por lo menos no, en el siglo XXI no. Entonces, por lo menos elaboremos un proyecto de país desde este lugar, desde el agroexportador que le suma plusvalía a lo que exporta. Es decir, como a veces se dice, por lo menos empezar a hacer el supermercado del mundo y después vemos a qué podemos pasar. Sí. Pero por supuesto tiene que haber un eje, diferentes ejes, ¿no? De cada área, pero algo que independientemente después siga cualquier gobierno. Así ¿no? es. Para darle sustentabilidad a un proyecto nacional. Por eso lo del pacto de la Moncloa, que todo el mundo respete y todo el mundo quiera seguirlo. Virginia, tenías un temita. Veo muy difícil eso, pero me parece, ojalá que se dé algo parecido. Pero son varias las cosas que quiero consultarte o preguntarte, que tienen que ver con esto que estamos planteando. Hace poco estuve en una reunión de economistas especializados en desarrollo económico, y el modelo algo que me sorprendió, que los propios académicos no acepten de que no hay un modelo consensuado en la
digamos, ni entre los expertos y mucho menos con la dirigencia política. Y solo uno de ellos planteó este dato, digamos, que hoy, mejor dicho, no este dato, esta situación, que la mayor parte de las niñas y los niños nacen pobres en la Argentina. Eso no estuvo reflejado en la presentación que hicieron el resto de los economistas, que tomaban como modelo los modelos de los países desarrollados altamente competitivos. Y ahí viene la pregunta. ¿Qué modelo imaginas? Creo que la Argentina y el resto de América Latina y el mundo, ¿no?, en estos últimos años avanzó sobre el modelo de consumo y vimos las enormes limitaciones que estallaba, digamos, con los límites de la estructura económica argentina, como bien vos lo planteabas. Eso por un lado, digamos. ¿Qué modelo imaginas? ¿Qué modelo crees que deberíamos estar discutiendo? Y otra es, aprovechando que sos un especialista en empleo, yo creo que hay dos modelos. Un modelo que cree que podemos ir hacia sociedades de pleno empleo nuevamente, y un modelo o una orientación que plantea de que eso es imposible y que debemos, como planteamos caso de la economía popular, ir institucionalizando otras formas de trabajo. Faltan muchas, vos planteaste algunas de ellas. Hay todo un campo vinculado, desde el feminismo venimos planteando sobre tareas de cuidado tan necesarias, digamos, para lograr mayor equidad y mayor bienestar. Esas dos gruesas preguntas te dejo. Sí, a ver, por supuesto que ya como que lamentablemente no existe más un mercado de trabajo que se llamaba fordista, en el cual una persona entra y hace toda su carrera laboral y se puede hasta jubilarse en esa empresa, y con ese ingreso registrado, que tiene sistema de seguridad social y todo, puede vivir toda la familia, y a través de ese trabajo pasa todo el sistema de seguridad social, ¿no? Lamentablemente ese modelo es cada vez menor, ¿no? Entonces, lo que hablábamos de la heterogeneidad también de la estructura productiva tiene que llevar a que los que desarrollen las políticas tengan que tener mucha creatividad, porque lamentablemente no va a haber ese tipo de trabajo asalariado en cantidad suficiente para dar respuesta, ¿no? De ahí viene que a veces se promueve en líneas complementarias, porque todos estos tienen que ser complementarios, ¿no? El trabajo de las actividades por cuenta propia, pero también tienen que ser de calidad, ¿no? Y también lo que es la economía popular, y ayudando a todos esos procesos de producción para que sea de calidad. Con respecto al mercado interno, nosotros ya está probado casi en Argentina que, como tenemos una población relativamente chica por la extensión que tenemos, con el mercado interno no nos alcanza, ¿no? Y eso tiene un límite, que llegamos a ese límite más o menos entre los años 2008-2009, como yo les comentaba. Entonces, lo que tenemos que tener es la suficiente capacidad, creatividad, innovación, ¿no?, desarrollo de productos para poder llegar a ganar mercados en el exterior, ¿no? Porque solamente con un mercado interno no podemos, ¿no? Entonces, son muchas líneas que hay que desarrollar como parte de esas políticas de Estado para entrar en un círculo virtuoso, ¿no? Y para poder salir del techo que ya tocamos, que estamos desde el año 2008-2009, ¿no? Hay un temita que, como decíamos antes, el tema de la semántica parece que nos invade. Y una palabra que a mí me resulta muy horrible es la palabra vago. ¿Vio cuando se dice que los vagos cortan las calles, que los vagos piden planes sociales, que los vagos... Digo, qué cuidadosos tenemos que ser con los términos, ¿no? Porque esto de los vagos son estas personas fuera del sistema, que no tienen ese refugio que usted dice, o si lo tienen, lo ven peligrar, que no tienen esas habilidades blandas. O sea, ¿hasta qué punto no debiéramos luchar contra la palabra vago?
No, por supuesto que sí, y yo siempre Como un presento, estigma, ¿no? claro, y también planteo que las monedas como mínimo tienen dos caras, o hay dos lados, ¿no? Que lo que hay también es casi una tercera generación, ¿no? De argentinos que no vieron bien retribuidos el esfuerzo de sus padres, ¿no? Laboral, ¿no? Porque salen a trabajar y uno los ve fuertemente, y a veces hasta adolescentes, tanto varones como mujeres, empujando carritos y tratando de revolver en la basura, en el residuo para ver qué se puede reciclar, y si es un cachito de fierro, un poquito de cartón, un diario, ¿no? Entonces, lo que vemos también es eso, ¿no? Que estamos también a nivel social creando y formando personas que no vieron, ¿no? El esfuerzo de sus padres y de sus abuelos, que es bien retribuido, que rindiera frutos y ese esfuerzo que antes nos daba eso, movilidad social. Claro, y que ellos están en un sector como encapsulados, ¿no? A nivel social, y que también son fruto de otra cosa que es muy seria, que es la exclusión. Sí. Es decir, cuando se empiezan a sentir excluidos, no solamente de un sistema de ingresos o de un sistema de consumo, sino también se empiezan a ver excluidos de un sistema de normas, de pautas de conducta, ¿no? Hasta de vocabulario, ¿no? Porque sí, hay un argot especial para ciertos sectores sociales. Y a ver, esto que usted está señalando, nosotros lo hablamos, el doctor Ganora y yo tuvimos varias reuniones con Adolfo Pérez Esquivel en la década del 90, y él hablaba de esto de generaciones tras generaciones en barrios marginales donde un niño no había visto a su padre tener un empleo formal, ni a su abuelo, ni a su madre, y entonces generación tras generación se habían visto absolutamente excluidos del sistema. Y estos ahora son los catalogados de vagos. Claro, y llevados por un sistema que los lleva a esa a ese lugar. Estas cuestiones no son nuevas en Argentina, lo que pasa es que las tenemos más marcadas, ¿no? A lo largo del tiempo se lo llamó de diferentes formas, ¿no? Para José Nun, este tema desde lo económico, de lo productivo, hablaba de una masa marginal, ¿no? A lo que es lo que necesita en un momento histórico la estructura productiva, ¿no? Otro un poco más duro, una población económicamente excelente, ¿no? Lo denominaban, ¿no? Es decir, en Argentina no tenemos nuevos problemas, ¿no? Tenemos los mismos problemas que no los hemos podido resolver todavía, ¿no? Después de, como usted decía, de muchos intentos, ¿no? De diferentes gobiernos y diferentes también formas de ver el mundo y diferentes ideologías. Además, estas exclusiones también las viven otros países, esta no pertenencia y este argot y demás. También en Francia, hace unos años atrás, cuando salieron a quemar autos y demás, había aún nacidos en Francia, personas que no eran considerados franceses, y también producen este tipo de excedente excluido, ¿no? O sea, con distintas, quizá nacen de distinta manera, pero son excluidos. Para usar un término marxista, se llama superpoblación relativa. Así que, claro, es viejo el tema. Viejo el tema. Yo lo que creo que además se ha generado una especie de desocupación estructural en la República Argentina, y eso, que es el gran problema, no es abordado, no se toma como un problema por la clase política. Creen que pueden sobrevivir repartiendo planes y migajas, pero está generando una especie de bomba que es la causa de la inseguridad, que es la causa del tráfico de estupefacientes, es la causa del narcomenudeo, es la causa de muchos temas que pueden llegar a destruir a la sociedad argentina. Y viven en el country tranquilos pensando que no les va a tocar, pero lamentablemente las turbas tomaron el Palacio de Versalles hace mucho tiempo, ¿no? Bueno, acá no hace mucho tiempo también, ¿no? Y desde el barómetro, ustedes, ¿cuáles serían las propuestas? ¿Qué es lo positivo que se puede sacar de esta conversación tan profunda? Bueno, un poco le rondamos, ¿no? Constantemente la necesidad de desarrollar una estructura productiva, ¿no? Que sea de acuerdo a un proyecto de país bien definido, consensuado, ¿no? Y en un marco, ¿no? Y también
sobre todo que tomemos conciencia, ¿no? Que es lo que siempre tratamos desde el observatorio de plasmar, ¿no? La concientización sobre la situación de la exclusión en que tenemos algunos sectores y por la brecha tan importante que tenemos entre diferentes sectores de la población que no están tan lejanos, ¿no? Muchas veces son divididos por una calle o divididos por un tapial, como decían ustedes, ¿no? Una última pregunta de mi parte. Hay personas que se quedarían tranquilas si pudieran hacer algo desde lo individual. Si bien uno apoya esto de que son políticas públicas las necesarias, que necesitamos un pacto de la Moncloa, que necesitamos cosas desde lo público, esto es absolutamente así. Pero ¿qué hacemos hoy, mañana, dentro de un ratito? ¿Qué hacemos desde lo individual? Porque descartemos la beneficencia o la caridad, pero de todas maneras, el ayudar al otro, ¿cómo lo hacemos desde un lugar que no se traduzca en caridad, sino en solidaridad? Sí, una opción sería esa, no ayudar al prójimo, y la otra es como ciudadanos, es decir, tener un buen comportamiento como ciudadanos, ¿no? Lo que pasa es que no tomar gente en negro, no claro, subestimar a la gente. Claro, pero a veces con los malos ejemplos que hay, un poco como que la gente baja la guardia, pero uno de esos acuerdos que hay que hacer, de esos pactos, también es eso, ¿no? Que todos tomemos conciencia de nuestra responsabilidad, ¿no? Ya sea que en un momento si hay algo caro que aumentó mucho de precio, bueno, no comprarlo si no es imprescindible. Es decir, cada uno dentro de sus posibilidades y también como surgiendo también de ese acuerdo y de ese pacto, tendría que haber como un catálogo, ¿no? No traer cosas importadas, no comprar cosas en el exterior, ese tipo de cosas también sería claro, bueno. porque si no, lamentablemente estamos todos como en un sálvese quien pueda, así es, ¿no? Así es. Y bueno, y vamos viviendo eso y según cada uno dentro de sus posibilidades, ¿no? Así es, pero es difícil desde lo individual que se puede hacer. Pero bueno, saltando a la macroeconomía, no puedo evitar de preguntarte frente a esta crisis económica, ¿qué están ustedes viendo, digamos, como perspectiva en relación al impacto sobre la pobreza? Hoy en todos los debates está muy presente, digamos, que lo que viene es mayor pérdida del poder adquisitivo del salario, mayor, digamos, desocupación y subocupación y recesión económica. Bueno, sí, había buenas perspectivas de que el nivel de pobreza vaya descendiendo sistemáticamente, ¿no? Pero ahora, bueno, con estos cimbronazos de los últimos días, se complejiza, ¿no? Por diferentes razones, los aumentos de precios que impactan directamente en las canastas, los salarios, por supuesto, que se ven carcomidos con eso, un poco si se trata de achicar el gasto público, también por la vía de achicar la obra pública, ¿no? Entonces, específicamente ahí se perdería empleo de justo el perfil de los trabajadores, o gran parte del perfil de los trabajadores de los hogares pobres, ¿no? Entonces, en ese sentido, bueno, esperemos que por lo menos se estabilice la pobreza, ¿no? Teníamos expectativas de que disminuya, ¿no? Pero bueno, esperemos que se estabilice o que los impactos no sean muy grandes, ¿no? Porque los años de devaluaciones, lo que hemos tenido es también como un aumento de la pobreza, ¿no? Bueno, Eduardo, muchísimas gracias, la verdad que ha sido ilustrativo. Gracias, Eduardo. Y saludos a Agustín, a Yanina, a todo el equipo. Bueno, muchas gracias a ustedes por el contacto y bueno, fue muy enriquecedora también la charla. Muchas gracias. Gracias, buenos días. Nos necesitamos el uno al otro. Nosotros y vos no somos nada. Vos y nosotros, quién sabe. Radio Sónica. Radio Sónica. Tu media naranja. Virtual. Podés seguirnos en Facebook, Twitter, Instagram, Periscope y en nuestro canal de YouTube. Para comunicarte con la producción, lamadrigueraprensa@gmail.com o dejanos tu mensaje en Facebook.
Ante un caso de violencia, llama al 144. Estás escuchando La Madriguera por Radio Sónica. Bueno, esto del vivo es interesante, ¿eh? Muy interesante la charla con Eduardo. Y hoy escuché un fallo en Estados Unidos en donde un matrimonio había pedido a un juez que saque de su casa al hijo vago. 30 añitos el muchacho, pobrecito. Y pidió 6 meses más que lo dejaran para poder resolver su vagancia. Y lo rajaron, le dijeron, te vas. Digo, si hay que judicializar, sacarse al vago de encima, estamos un poco mal, ¿no? Y la palabra me suena tan gorda, vago. ¿No? Y mal entretenido, hay que decir. Como Juan Moreira. Quería terminar con algo más fuerte, pero con esa nota de color no me das pie. Pero a mí, yo que tengo un niño de 13 años, que fui madre grande, estoy muy preocupada. Hace no demasiado tiempo que salió con una investigación en España, que la edad promedio, ¿no? Todavía de convivencia de los jóvenes con sus padres eran 40 años. Yo digo, no hay destino para nosotras, centralmente las mujeres, las madres. Sí, el nido tiene que ser gordo y grande para soportar al de 40 años, ¿eh? No, el peso del mamones. El mamone, ese es en Italia. Porque ahora viste que hacen y mamoni. El secundario, la universidad, el posgrado, todo en casa, con mamá y papá. Genial, ¿no? ¿Ves? Esa es la diferencia con la década del 70. Que nos íbamos. Era liberación o dependencia, y ahora eligieron la dependencia y se está fenómeno. O sea que exactamente usted lo ha dicho, digamos, que ¿cuál era el negocio? Rajar cuanto antes de la casa. Porque no eras dueño, no había control remoto, pero no podías cambiar ni el televisor, porque el viejo te decía, saca la mano de ahí, y vos veías el programa que veía tu papá. Yo escuchaba música de rock, y cuando sentía el ascensor que llegaban los viejos, sacaba el disco. El Winco, apagabas el Winco. Porque había se armaba la podrida. Yo voy a decir que yo era una privilegiada, porque vos en los pueblos, yo soy pueblerina, tenías el justificativo para rajarte, digamos, para irte a estudiar, los que teníamos posibilidades de estudiar afuera, rajábamos. Solo que mi madre, yo me iba a La Plata, a último momento, dice dos guerrilleros no en la casa. Y me hizo un control cuerpo a cuerpo, y que era lo peor que me podía pasar, mandándome a estudiar a Mar del Plata. Cuando vos ves que hoy tenés que acompañar a los chicos, digo, de clases medias, ¿no? De barrios buenos, que tenés que llevar a los chicos todavía a la secundaria, acompañarlos a la escuela, digo, en este sentido, digo, lo que pasa es horrible, digamos, por los problemas de inseguridad en los barrios populares hace que no haya tampoco destino para esas madres, digamos, que todavía tienen que acompañar a los chicos a la escuela, pero los niños están muy, muy cómodos con esta forma de maternar y podríamos decir, en algunos casos, paternar. Sí, totalmente. Bueno, el tema, yo me fui de casa a los 17 años, y acá ahora hasta los 40. No, lo tuyo es más valiente que lo mío. Y me fui a estudiar de Buenos Aires a la Universidad de Córdoba, como que acá no había universidad para estudiar. Pero bueno, nada, uno hizo otras cosas, ¿no? Éramos productos del Mayo francés. ¿Qué hacer con el vago? Hacerlo trabajar. Pero bueno, pero después se instalan, ¿ves? Y después el vago en las clases populares es alguien que pide planes. El vago en la casa de uno es el nene que le servís el desayuno los domingos. Bueno, ahí viene el punto que yo voy a hacer cierta crítica al género femenino. Total, a ver. Porque eso es importante. No puede ser que la hora de levantarse sea a las 11 de la mañana para el vago y mal entretenido. Esa expresión la acuñó Leonardo Fabio en una película que era Juan Moreira, que en la escuela decía Juan Moreira, vago y mal entretenido, usa barba, una descripción de la época. Bueno, quedó esa expresión, vago y mal entretenido viene juntos. Entonces, ¿qué pasa con el vago y mal entretenido? A las 11 de la mañana el tipo empieza a levantarse y la madre empieza a tratar de convencerlo para que salga de la cama. Pero no se levanta para ir a estudiar o para ir a trabajar, se levanta para que le sirvan la comida. El desayuno, la comida, y después sigue con la broma hasta altas horas de la noche, donde se va, y generalmente trae a la novia a la casa o se va a la casa de la novia. Normalmente es esto.
esto es la sustitución del macho proveedor por el macho vividor. Y de eso somos responsables las mujeres. Eso es lo que han cambiado. O sea, tendrían que pensar si esto realmente es un triunfo o es una derrota, porque no es que ha cambiado el esquema. Y este macho vividor, cuando es grande y se casa, consigue que a una mujer que le haga lo mismo. Que él exactamente sustituye a la madre por una esposa a la cual vive sistemáticamente con esta Pero forma. es la queja de las chicas de 40, es la queja. Se casan con un señor que sigue siendo un hijo. Y entonces ellas después dicen, no quiero un hijo, y se separan, a los 40 y pico se separan, porque lo que han conseguido no es una pareja, sino que es un hijo. Y después meten al concubino en la casa, que va a ocupar el mismo rol que el anterior. Porque ¿asumís el golpe del doctor Ganora? Vos tenés un vago mal de entre... Pero 13 años. Ahí lo dejé, sí, hoy se hizo la rata a la escuela. Pero yo reflexiono mucho en lo personal, y creo que cuando nosotros planteamos, y en este programa lo decimos todo el tiempo, digamos, que los avances de las mujeres se han dado, digamos, en relación a la incorporación masiva de las mujeres en todos los espacios públicos, en el trabajo, en la participación social y política, pero que esa división sexual del trabajo en la vida privada es de hierro, digamos, ¿no? Uno de los rostros es lo que vos estás planteando, digamos, ¿no? Esto de mamá mía, esta forma de ser madres, creo que no nos cuesta mucho. Me parece que es un tema a trabajar todavía mucho más desde el feminismo, desde lo que son las organizaciones de mujeres, y yo aspiro, y me parece que en esto, este rostro que aparece en las grandes movilizaciones, y vamos hacia una próxima, ahora el 4 de junio, de chicas y chicos con otras subjetividades, yo digo, bueno, espero que sean el resultado de otro tipo de siembra de las mujeres, y yo me hago la autocrítica y espero, cuando llegue a casa voy a hacer algo diferente, juro, le hago lavar los platos a la noche, por ejemplo. Eso me lo hacía mi vieja. Porque ya me inyecto y hablo como mi madre, ¿no? Que está, viste, digo, allá lejos mi madre, que murió muy joven, pero que era también una super madre, pero que en chicos que teníamos mucho más responsabilidades dentro de lo que era, ¿no es cierto?, las responsabilidades. En el caso nuestro teníamos una empresa familiar, así que desde chico teníamos que también laburar en el negocio. Sí, hay una cuestión, creo que caemos en la cuestión de la sobreprotección, pero bueno, estamos a un minuto del final, señores. ¿Puedo decirme con las deudas que me quedo con este programa? Sí. Y pido acá para la próxima, quedó una líder social por ser entrevistada. Bien. Pero ella desde hace más de 20 años trabaja con niños de sectores populares en el conurbano bonaerense. Y también, para esa vez que la vamos a volver a invitar, creo que nos está escuchando, Mercedes, también voy a, como les dije al principio, voy a leer algunas enseñanzas que nos deja un gran líder de los niños, que fue Morlachetti, porque vos decías, ¿qué hacer? ¿Qué hacer? Yo creo que lo que hay que hacer es, digamos, activar. Y hay un gran activismo en la Argentina. Nos faltan sí figuras. Yo creo que esa figura de Alberto Morlachetti no la hemos podido sustituir, digamos, no solo con el Papa Francisco, que habla muy especialmente de los pobres, ¿no? Como descartables, así el capitalismo. Y dentro de los pobres están los niños, las niñas. Y me faltaron también hablar sobre la feminización de la pobreza, porque hoy se habla de infantilización de la pobreza. Hace 20 años empezó a identificarse el papel de las mujeres, digamos, y como las políticas fueron insuficientes de la feminización de la pobreza, ahora hablamos de feminización e infantilización de la política. Retomemos estas líneas para el jueves próximo, hablemos del Mayo francés y dónde estamos ahora, y básicamente esto, los niños y las mujeres como los más afectados por la pobreza. Bueno, y felicitaciones, Lili. Quiero hablar del macho vividor. Eso, pero el vago, por favor, retomemos qué es el vago, porque a mí me parece una categoría jurídica. Me va a ser muy bien
muy bien a mí este programa. Como categoría jurídica. Gracias a todos, gracias por escucharnos. Hasta la próxima. Saludos. Podés seguirnos en Facebook, Twitter, Instagram, Periscope y en nuestro canal de YouTube.